siento que también a veces uno como madre puede llenarse de miedos. Ajá. Por ejemplo, por pensar, mi hijo nunca va a ser una persona independiente, Ujú, siempre voy a tener que estar con él incluso cuando sea adulta. ujú. Hola, estamos en el quinto episodio de En Familia. Hoy nuestra invitada es Caridad Hernández. Ella es psicóloga clínica y terapeuta psicodinámica y vamos a estar hablando sobre la crianza de niños y niñas con necesidades especiales. Cuando iniciamos este camino de la maternidad, muchas veces las madres, cuando vas al parque, vas al centro comercial, entran al maternal, los niños pueden observar señales o tener como esa intuición de que algo no está bien, o muchas veces, hablando con sinceridad, las madres se ponen a comparar. Oye, tu hijo habla un pocotón, dice frases con muchas palabras, mi hijo no habla, no dice ni agua. Entonces entra las preocupaciones y ahí es donde uno puede observar y ver de pronto problemas de socialización, problemas de lenguaje, problemas de que no se alcanzan ciertas millas que son normales o esperadas para determinada edad. Hoy vamos a estar conversando con Caridad y ver cuáles son esas señales que los padres pueden identificar en diferentes contextos con sus hijos para iniciar este viaje único, porque es un viaje único, la crianza de niños con necesidades especiales. Así es, Graciela. Bueno, muchas gracias por este tiempo que estamos dedicando a pensar, a darle un espacio en nuestra mente a estos chicos que muchas veces, por diferentes circunstancias, han estado en distintas situaciones vulnerables. Bueno, partiendo de lo que me dices de las señales, desde que el bebé nace, desde ahí podemos empezar a observar el comportamiento. O sea, desde ahí, desde que el bebé nace, el médico, el partero o el ginecólogo o el quien esté en ese momento, le hace una serie de pruebas para ver cómo fue o cómo está su estado de salud en ese momento. Según cómo responda, por ejemplo, a la parte más instintiva, que es la capacidad de succión del pecho, de responder a ciertos reflejos que le hacen en el cuerpecito y todo esto, se puede determinar el funcionamiento neurológico. Digo, estamos hablando en un primer momento, ¿no? De tener lo básico esperado para esa situación. Entonces, por ejemplo, si un niño no se pega al pecho, por ejemplo, es un tema que tenemos que pensar y seguir revisando. Porque a partir de ese momento, pues, no solamente se está dando la alimentación física, sino también un tema emocional, de conexión, de conectividad. Entonces, por ejemplo, si un niño sale bien y puede lograr su boca hacer la función de succionar y luego también la función de tragar, porque son dos funciones, y que no se le devuelva, o bueno, Claro. eso puede pasar en un comienzo, ¿no? Pero desde ese momento estamos viendo qué tan abierto está ese niño al otro. Porque el pecho viene siendo el otro introducido. Y para ver si acepta eso y cómo se siente con eso a nivel físico y mental. Entonces desde allí podemos ir viendo qué tan abierto está el mundo y a una relación con un otro. Posterior a eso, en esos primeros días, en ese primer mes de vida, ojo, en el primer mes de vida, que es fundamental, también podemos observar la mirada. El bebé no te tiene que mirar así como nos estamos mirando nosotras, Claro. pero el bebé sí tiene que poder en algún momento mirar. O sea, fijar su mirada en ese otro cálido y cercano que está más a su alrededor. No digamos quizás a personas muy ajenas, ¿no? Pero al que está constantemente, que por lo regular es la madre, debe poder en algún momento mirarla y transmitirle algo con esa mirada. Porque también existen las miradas vacías o las miradas periféricas, que son las que te miran así como de lado, pero no te están mirando.
O la mirada centrada es la mirada más profunda o la que implica mayor profundidad. Claro, y es que si tú lo ves físicamente, la misma posición de la lactancia materna lleva a eso, porque tú como madre tienes el bebé aquí en tus brazos, si estás amamantando, la cara del bebé está dirigida a ti, así que propicia ese contacto visual que Exacto. se repite millones de veces en ese primer año de vida. Exacto, y de hecho eso que tú dices, también es muy importante la disposición que la mamá tenga de mirar y hacer contacto con ese bebé. Porque puede ocurrir lo opuesto, puede ser que el bebé sea el más interesado en localizar a esa persona y en centrarse en ella, pero la mamá probablemente quizás no esté disponible o no esté tan disponible. Entonces ahí es donde no se da esa sincronicidad necesaria para el desarrollo social, que quizá vamos a hablar después, pero más allá de una disfuncionalidad en lo social o no, es la base de la salud mental. Así que se necesita de ambas partes. Claro, muy valioso esto que compartes y me lleva a preguntar, después de ese primer año de vida, que es el año realmente en que los bebés aprenden, puedo confiar en el mundo y esa confianza viene a partir de un apego seguro con la madre. eh, Vemos que los niños tienen, los padres, expectativas con respecto al desarrollo del lenguaje del niño, con respecto a la socialización del niño, con respecto a que inicie a hacer ciertas cosas solo más adelante. ¿Cuál sería los pasos a seguir si los padres ven que hay algo extraño? Es muy importante, primero para poder llegar a un paso a seguir, que en verdad haya un padre observador, porque ellos son el primer anillo de seguridad y de alarma y de alerta para poder entonces. Bueno, si desde un principio vamos a pensar que son padres que están atentos, disponibles y empiezan a observar, no, y ellos de seguro, o sea, desde que el bebé nace, los tienen que llevar a hacer los otros exámenes competentes de su desarrollo. Claro, de crecimiento y desarrollo. Digo, usualmente el primer año se visita constantemente al pediatra, así que hay un seguimiento en el aspecto de salud con pediatría. Y ahí, en ese seguimiento, es donde la madre, y hablando cuando digo la madre me refiero también al padre Ujú. o a las personas de seguridad, Claro. deben manifestar las inquietudes que hayan tenido con su bebé al pediatra. El pediatra es el primer médico que puede tener relación o puede detectar algún riesgo en el desarrollo, que no sabemos en qué puede desencadenar después. Puede desencadenar en un millón de cosas o no. Pero son los padres y el primer paso a seguir es con el pediatra, en términos del desarrollo. Ahí eso es lo primero. Si el pediatra corrobora, es que, Ujú. oye, efectivamente yo también noto que hay algo aquí que no se está dando en la mirada, en el balbuceo, porque no necesariamente tienen que ser palabras, pero pues tienes que vocalizar de alguna forma en la parte motora fina o motora gruesa, en todas las distintas áreas del desarrollo. Si el pediatra corrobora y también siente una alerta, lo regular es que lo manda el neurólogo. Preferiblemente un neurólogo infantil o neuropediatra. Por eso es que es tan importante primero tener una comunicación con el pediatra del niño y que en estas consultas pues hacer todas las preguntas, ventilar todas las dudas para que el pediatra entonces pueda notar de pronto las cosas que los padres, como son los primeros que están con el Ujú. niño en su día a día, puedan manifestarles. Entonces, el primer paso es pediatría y si el pediatra entonces también nota algunos aspectos, hace la referencia a neurología, preferiblemente neurología infantil. Ujú. Exactamente. Ahora, si el pediatra no corrobora, porque puede existir la Ujú. posibilidad, y es muy común a veces, los padres pueden, si siguen teniendo la duda,
ir directamente a un neurólogo infantil. Que ahí es muy probable que sí puedan detectar mucho más, pueden estar mucho más conectados con esa angustia de los padres de lo que observaron en su hijo. Así que no se rindan tampoco si quizás el pediatra no está tan de acuerdo con su opinión. Si ustedes siguen teniendo esa angustia, porque es una angustia lo que sienten los padres, Claro. que quizás no pueden nombrar, porque no son los médicos, no pueden ponerle un nombre, y no se recomienda ponerse a googlear. Es que si mi hijo no hace esto, buscar en Google, en internet, porque eso va a agregar mucho más angustia que disminuirla. Así que si eres un padre que nos está escuchando y tienes esta alarma, llévasela al pediatra. Claro. Si te va bien, continúa con el neurólogo, y por allí también te invito a que vayas a un psicólogo infantil, un psicólogo clínico, que busque no cambiar exactamente lo que le está pasando a tu hijo, sino a ver el trasfondo, ver la historia clínica, la parte como evolutiva, para que de una manera más profunda recopilar o tratar de resarcir esos periodos del desarrollo donde no se dieron esas funciones en un momento de terapia. Y no te quedes con la duda. O sea, los padres de verdad son el primer anillo de seguridad. Claro, estoy segura que los padres en muchas ocasiones se pueden enfrentar con frustraciones porque de pronto, como mencionas, de pronto el mismo doctor no coincidió con ellos o sienten que se les cierran las puertas en diferentes espacios, siendo la escuela uno de ellos, o que hay dificultades cuando los niños juegan con otros amiguitos y lo rechazan. Ajá. Todas esas son desafíos que en el día a día viven los padres. Y que es importante que la familia como tal tenga un acompañamiento. Si se llega a dar un diagnóstico de algún tipo de condición especial en el niño o niña, ¿cuál debe ser ese apoyo profesional que tenga la familia en este viaje o caminar de la crianza con una condición especial? Bueno, siempre tienen que estar acompañados. Porque también ocurre de que el padre no quiere notar las señales que ya notó, y es el médico el primero en decirle o en comunicarle que hay algo que tenemos que revisar. Entonces, cuando el padre se cierra en esa posibilidad, lo que hacemos es darle cabida a que esa dificultad que se está presentando, que no sabemos en qué va a terminar en el desarrollo de su hijo, agarre más fuerza. Porque cuando cerramos los ojos ante una realidad, esa realidad continúa su curso. Entonces, en verdad, hay que poder o tratar. Pero como esto a veces puede ser muy difícil para algunos, por diferentes circunstancias, es importante entonces que se acompañen con un psicólogo. Para que sea otro anillo de seguridad. Yo siento que también a veces uno como madre puede llenarse de miedos. Ajá. Por ejemplo, por pensar, mi hijo nunca va a ser una persona independiente, siempre voy a tener que estar con él incluso cuando sea adulta. Muchas frustraciones de que ves que en el colegio no está aprendiendo, entonces eso te llena de ansiedad, de preocupaciones. Claro, y esto, por eso es que es tan importante el desarrollo o neurodesarrollo. Porque ya cuando entra al colegio, ya hemos hablado de 5 o 6 años, Claro. donde ya las ventanas del desarrollo muchos han pasado. No es que no se puede recuperar, porque todo el cerebro humano tiene una plasticidad que nos da siempre la oportunidad de aprender y de desaprender y de crear nuevos caminos en el cerebro para crear que en el afuera se den esas comunicaciones o esas interacciones. Eso que dices es sumamente esperanzador y da esperanza porque siempre los padres escuchamos como que hay que hacer el diagnóstico antes de los 3 años o si ves alguna situación en su conducta, en su desarrollo, ve temprano porque los primeros años de vida son los más importantes. Sí, es lo ideal, es lo óptimo, pero si no se ha podido no significa que si vas a los 6 años, a los 8 años, Sí. por las circunstancias que sean,
no va a haber una mejoría, una rehabilitación, un tratamiento que puede generar cambios significativos y positivos. Exacto, exacto. Claro que lo recomendable es entre más temprano mejor. Claro. Y hoy en día se está estudiando mucho, por ejemplo, la diada madre-bebé. O sea, eso siempre se ha estudiado, ¿no? Siempre. Pero hoy en día se le está dando mucho énfasis, sobre todo en la escuela europea, a esa diada, porque tanto la mamá, que incluye al papá en esto, Claro. ojo, como el bebé necesitan del acompañamiento. Y más en esta sociedad tecnológica en la que vivimos, donde los aparatos han reemplazado mucho los vínculos. Entonces, si tenemos una mamá que está con el aparato, no va a poder estar lo suficiente o como el bebé necesita que esté. El ser humano cuando nace, nace sumamente inmaduro. Sí. Sumamente inmaduro. En cambio, los animales, muchos animales van saliendo y por ahí mismo van aprendiendo a caminar, nadar, correr y Claro. ahí imitan y ya, no necesitan un amamantamiento, no están en una situación de dependencia absoluta como lo está un bebé a los primeros 3 meses. Entonces se necesita una entrega maternal para poder darle a ese bebé ese soporte que necesita para poder nacer y vivir. Y esa mamá tampoco lo puede hacer sola. Esa es un acompañamiento que necesitan, que se necesita. Entonces yo por eso invito a que vayan a hacer sus exámenes médicos con su pediatra, vayan al neurólogo, pero todo esto lo vas a hacer mucho mejor si estás acompañado de un psicólogo. Porque a ti te van a surgir tus propios miedos, los miedos de la relación con tu hijo, los miedos de la sociedad, de lo que sea, de enterarte de si tiene algo o no. Para que no te quedes atascada o atascado en estos miedos, es por eso que es importante que haya alguien en la parte analítica y no solamente en la parte física, Claro. intelectual. Claro, sí. Y en el tema de que hablas que es sumamente importante la conexión madre-hijo, independientemente de la condición de salud que exista o el diagnóstico que exista, em, ¿cuál es la importancia de esa comunicación? ¿Cómo se puede dar una comunicación madre-hijo cuando hay estas limitaciones? Ya sea por la condición que tenga el niño, ya sea que esté dentro del espectro autista o otro tipo de diagnóstico. Bueno, eso va a depender mucho del diagnóstico, ¿ok? Porque dentro de la discapacidad existe el paraguas de la discapacidad física, que muchas cosas podemos ir sabiendo desde el embarazo, o sea que es una más que se puede ir preparando desde ese entonces. Hay otras que se te das cuenta en el momento del nacimiento, que te das cuenta después. Entonces, lo que se recomienda para todas es una mamá que pueda tener suficiente disponibilidad. Volvemos a ese punto. Porque una mamá que puede estar presente en el momento presente con su hijo es una mamá que va a observar, que va a detectar, que va a ponerse alerta si algo anda raro. Y si algo anda raro, va al pediatra y a todo lo demás, pero en el momento tiene que poder, de todas maneras, darle o otorgarle ese alimento emocional. O sea que si el niño no la mira, o no le devuelve la mirada, o la sonrisa, que es otro aspecto del desarrollo, o ella está notando algo más, ella tiene que poder insistir y sobreponerse a esa realidad. Y solamente lo va a lograr cuando ella esté bien fundamentada de que es su mamá. Claro, y los otros espacios, porque si bien los niños cuando van creciendo no están Ajá. solos con la madre, Ajá. los niños entran a la escuela y el aula de clases es un espacio en que pasan de 6 a 8 horas diarias. Ujú. Entonces, ¿cuál es la forma en que los educadores, los docentes, el personal de la escuela podría apoyar mejor a ese niño? Bueno, lo que se piensa es que toda persona fuera de la diada representa a la diada. Ujú. O sea que deben hacer el mismo rol maternal. No como mamá per se, pero sí como de maternar. O sea, de cuidar, proteger y velar física, intelectual y emocionalmente por los niños. O sea que son personas que deben poder observar, estar atentos, estar disponibles, aceptar las diferencias, enfocarse en las fortalezas. O sea, porque si tu hijo no te mira, no te vas a quedar nada más con eso y te vas a obsesionar con eso, ¿verdad?
sino que también tienes que ver que si se ríen, o que si da la vuelta, o que si hace algo, de lo que sea, sacarle siempre lo que sí puede hacer. Y quedarte más con eso sin dejar de saber lo otro y buscarle un trabajo también. Porque también existe demasiado optimismo. Claro. De que, bueno, no hace ni esto, no, ni mira, ni sonríe, ni balbucea, ni juega. Pero bueno, come súper bien. O sea, y nada más me voy a centrar en la comida. Pues. No, o sea, sí hay que observar y tratar esto con los profesionales, estando tú también acompañada por ellos, para que tú también sepas cómo continuar ese trabajo y tener un mayor progreso. Pero también tienes que hacer lo que esté en tus manos por hacer. Y creo que también hay otros profesionales que representan un rol importante en los casos de estos niños que muchas veces necesitan ir a un terapeuta del lenguaje, Ajá. necesitan terapia ocupacional, por ejemplo, puede ser fisioterapia también. O sea, hay todo un trabajo interdisciplinario que en muchas ocasiones requieren estos niños para poder salir adelante. Exacto. Y bueno, hay que tratar de hacerlo. O sea, no siempre vamos a contar y para ser realistas, o sea, Claro, porque es un trabajo muy arduo. sí, O sea, si tienes este panorama con tu hijo, ¿no? Y eres una mamá de clase media, claro, digamos así. O sea, tienes que decidir si lo vas a hacer por lo privado o por lo público. claro. Y eso cambia completamente el panorama. Entonces, según sea el panorama de cada quien, tiene que poder hacer lo mejor que esté a su alcance. Claro. Porque no significa que hacerlo todo, eso es magia y eso con eso tú estás, no. Claro, yo creo que podemos partir del principio de que toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Así es. Y lo hace cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Exacto. Sí. Y sentirte cómoda y conforme con eso. Claro. Porque muchas se sienten insatisfechas. Claro. Y sienten culpa. Claro, porque te estás lamentando de que he debido hacer Ajá. esto o he debido proceder de forma diferente. Y entonces, si no te das cuenta que te estás sintiendo no suficiente, porque si no logras darle todas las terapias, todas las atenciones médicas, todos los medicamentos, porque depende de la discapacidad, cada discapacidad es completamente distinta y te mete en un mundo completamente distinto. Entonces, si tú sientes que por no poder hacer el 100% de lo que se requiere, esta culpa y no te das cuenta, esa culpa te puede cegar a que tú no estás haciendo nada. Y siempre estás con la angustia, actuando la angustia. Entonces nunca puedes estar disponible para tu hijo. Claro. Cuando lo que más necesita es tu disponibilidad. Entonces es importante que si tú sientes culpa, que la puedes sentir porque da culpa, Claro. o da melancolía, o da rabia, o da cualquier emoción, no poder hacer lo que quisieras hacer por cuestiones de tiempo, cuestiones económicas, cuestiones de Claro, logística, de que claro. tienes otros hijos, de que tienes un marido, de que tienes una casa. Claro. O sea, por muchas razones, cada papá, mamá, tiene que poder tener ese espacio de análisis, de pensarse a sí mismo en el contexto de ser mamá o papá de ese hijo. Claro, porque cada niño forma parte de un sistema. Entonces, este niño, como dices, no es solamente las necesidades del niño, sino Ajá. que hay una mamá, hay un papá, Así hay es. a veces otros hermanos, Así pueden es. haber abuelos. Así O sea, es. un sistema de personas que también tienen necesidades, compromisos, trabajos Ajá. y todo lo que mencionas, el tema de llevar y traer a las terapias, el tema de que a veces en la escuela te piden un tutor, un acompañamiento Ajá. especial, los gastos se van sumando, van Ujú. acumulando. Entonces, realmente a veces esto también genera estrés Ajá. familiar. Exacto. O sea, estrés y desgaste mental también, Así porque mamá y papá que están enfrentando esta situación es también un desgaste que afecta la misma dinámica. Total, y Sí. es lo que menos debemos afectar, porque esos son o sea, ese es el sostén que le va a dar a la familia. O sea, la pareja tiene que estar en esa comunicación constante y sincera de cómo se sienten mutuamente, no ejercer ese poder o el dominio sobre el otro, de que no digas eso, mi hijo va a mejorar, o no digas eso, él no tiene nada. O sea, no estamos para atacarnos como pareja. Tenemos que ayudarnos porque a veces nos atacamos por miedo Sí. y no por atacar. O sea,
Entonces, para poder que todo eso se resuelva y no quede como un obstáculo así, comprimido, vuelvo y digo, necesitamos siempre un espacio para pensar. Digamos que tienen ese espacio, digamos que son parejas que fluyen y logran entre ellos Claro. mismos o con otras ayudas sobrepasar esos obstáculos. Tenemos que sentirnos suficientemente buenos padres, con el esfuerzo y la inversión que estamos haciendo. Claro. Y cuando logran sentir que lo que están haciendo es suficiente, su hijo va a mejorar. ¿Qué herramientas de autocuidado podrían ejercer los padres cuando se suma este estrés familiar, cuando se suma esta frustración o se suman los niveles de desgaste por todo lo que esto conlleva? Las visitas a los médicos, las idas a terapia, las cartas que te mandan de la escuela, de que, porque a veces los profesores no entienden y uno como madre toda la semana recibiendo cartas de Ajá. se porta mal, no se queda quieto, Sí. o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué herramientas tienen los padres para ejercer algún tipo de autocuidado y poder seguir adelante? Mira, una cosa muy importante es, hay mucha información aquí, tenemos que hacer muchas cosas. Claro. Entender que no podemos hacerlo todo, uno. Entender que no podemos hacer todo a la vez, otro. O sea, muchas veces pasa de que nuestro hijo ya está en una tensión, pero sigue teniendo un mal comportamiento. Bueno, hay que poder tener un espacio con la escuela, pedir reuniones con los maestros, o por lo menos los maestros principales y los directores del área, de primaria o de secundaria, o alguien más allá. Eso sería muy bueno para que tengamos una conversación acerca de esto y se mantenga un diálogo abierto. Porque ¿qué pasa? Que a veces el maestro puede llegar a un término de frustración donde explota, ya no tiene porque se cree solo, Claro. se cree que está solo y abandonado en esa tarea. Entonces, de antemano, mira, hay que conversar. Miren, yo soy la mamá de fulanito. Primero, como mamá, papá, tienes que haber procesado eso para que puedas ser una conversación de crecimiento, ¿no? Y en pro de tu hijo. Porque, ¿qué pasa? A veces los padres agarran a los maestros de desahogo y llegan y le vierten la frustración y el maestro tiene que ver en ese momento que no es la persona idónea para ver eso, que quizás le va a dar un alivio y todo, pero la idea que no es que ese diálogo se tenga de esa manera, sino que tú lo proceses primero y cuando ya estás suficientemente bien o apto para hablar el tema, lo converses con la escuela para que lo que surja sean soluciones, para que lo que surja sea la empatía y el trabajo en conjunto. Mira, mi hijo está pasando por esta situación, nosotros estamos haciendo evaluaciones para determinar un poco de qué se trata su comportamiento. Tenemos un tiempo en esto, a veces hay que llevar pruebas para que la escuela se sienta segura y garantizada, darle esa garantía de que yo como primer anillo de seguridad y como la persona más importante para mi hijo, estoy haciendo mi parte. Y solamente les pido que también ustedes, que son una persona muy importante en la escuela como persona, para mi hijo podamos hacer esto en conjunto y que se mantenga ese diálogo así. De esta manera no tienen por qué haber semanalmente estos desahogos también de los maestros. Pero si tú abandonas a la escuela, muchos tienen miedo de llegar con la verdad a la escuela, porque después sienten que etiquetan a su hijo. Entonces, también eso es un miedo válido de los padres. Por eso es que es importante que lo proceses, porque al final de cuentas, lo que las relaciones sanas son las que empiezan con la confianza, es donde hay una relación de confianza. Entonces, ¿cómo tú quieres que tu hijo tenga una mejora si todavía en la escuela, que es una institución para toda la vida, no tiene conocimiento, ni sabe, ni tiene idea de lo que está pasando o atravesando tu hijo? Entonces tú tienes que abrir esa conversación. Claro, entonces es importante involucrar a estos otros actores que también forman parte de la vida del niño, como los maestros, los directores del área Sí, académica donde esté, para que realmente sea un trabajo en equipo, un claro, trabajo en equipo, escuela, casa, porque en la escuela el niño pasa una gran cantidad de tiempo ahí y que se exacto. puedan celebrar avances y que haya una comunicación honesta entre ambos. Y hablando de avances, me voy precisamente a lo importante que es celebrar los pequeños logros en
esta crianza, Ujú. porque es fácil enfocarse en lo negativo, en los hitos que no alcanza o en lo que tengo que hacer diferente por Ujú. el diagnóstico, que a veces perdemos de vista ese pequeño avance, Ujú. que aunque se dé 3 pasos para adelante y 2 para atrás, es importante reconocer y celebrar esos pequeños logros que el niño o la niña va dando. Así mismo, es que cuando tú partes, o sea, cuando Ujú. tu base es la confianza, tú vas a poder tener conexión con tu hijo y vas a poder identificar rápidamente lo mínimo que hace. Que esta vez fijó la mirada, porque Ujú. hay veces, hablando de ciertos diagnósticos, que de repente tienes a tu hijo en una conexión, en una diada contigo y eso no es algo que ocurra. Entonces, si tú tienes ese tema procesado lo suficiente, porque como padre o madre eso siempre te puede doler, Ujú. siempre te puede dar rabia, siempre te puede dar lo que sea que te dé, pero que eso no sea un obstáculo. Ahí para eso tú tienes que hacer un trabajo. Y entonces no metas eso en la relación y puedas observar al niño del diagnóstico y no solamente su diagnóstico. Que creo que eso es un poco lo que estamos hablando. O sea, a veces se quedan con el diagnóstico. Sí, que se convierte como una etiqueta, no solamente para los padres, sino también para los maestros o docentes, que entonces es como que no, ese es el niño que tiene déficit atencional, Ajá. no, ese es el niño que es autista, no, Ujú. este es el niño que tiene problema, dislexia. Ajá. Entonces no puede ser, porque el niño es una persona, es un sujeto de derecho y no es una etiqueta. Exactamente. Entonces, todo eso empieza con nosotros, que nosotros sepamos que ese es un niño, independientemente de cuál sea su diagnóstico, y que como yo lo entiendo así, yo me relaciono así con él. O sea, que yo me relaciono no con su diagnóstico, me relaciono con la persona del diagnóstico. Entonces, es completamente diferente. El asunto cambia por completo. Yo no dejo de saber que tiene un diagnóstico, pero eso no es lo que más me importa. De tal manera que mi relación con él y su relación con él mismo y con el otro y con el mundo que lo rodea, como mencionaste al principio, cambia a partir de ahí. Claro, y al verlo como una persona Ujú. y querer conectarme con esa persona, querer que la relación sea positiva, que sea favorable, que al final del día, cuando uno se va a Ajá. dormir, sienta un regocijo, como una Exacto. alegría de esta maternidad o esta paternidad, no irse a dormir como frustrado Ujú. de ser madre o padre, porque al final tú quieres es conectar con el Ujú. niño, ver que vaya Ajá. avanzando, celebrando como eh, cuando alcanzan la meta Ajá. y que pueda ser en conjunto la alegría. Totalmente. Y para eso hay que ser realistas, hay que ser humanos, hay que ser empáticos, hay que estar allí, o sea, no solamente con lo que tú quieres y tu deseo, de lo que esperas, de tu sueño, sino de cómo hacer que tu hijo tenga sus propios sueños, que él quiera lograr socializar, que él quiera tener amigos, que él quiera en un futuro ser un profesional, trabajar y crearse una vida, pero todo empieza desde ti. O sea, eso es lo que le vas a transmitir a la escuela, a la sociedad. Tú tienes que creértelo, creer en tu hijo, amarlo y desde ahí entonces lo vas a poder ayudar a que él se socialice, haga vínculos, lo acepten. O sea, porque la gente dice que la sociedad, no, Ujú. no, sí, es totalmente cierto, pero o sea, tú realmente lo aceptas. Entonces hay cuestiones que nos tenemos que preguntar y replantearnos y salir, para salir de esa oscuridad de ser víctima, porque en esa misma oscuridad dejas a tu hijo. Te peleas con todo el mundo, pero el tiempo le va pasando y él no está entendiendo y no va pudiendo aceptar su propia discapacidad. Porque ese es otro tema que también, en la medida en que tú lo aceptes, él también lo va a aceptar y va a poder vivir mejor con eso. Es como cualquier cosa. Claro, porque los chicos van creciendo y van viendo la situación y Sí, y se saben, y ellos, comparan exacto, con los exacto, otros. Eso claro, nosotros le queremos poner una venda. Dice que tú no tienes nada. No, uno puede querer transmitirle que no tienes nada, pero el niño ya sabe que tú sabes que claro, tiene algo y está bien. Porque esto hay que hacerlo con cuidado. Esto toma años. O claro, sea, claro. esto no es en un solo momento ni en un primer momento. Hay que construir un piso seguro, una base segura para que este niño pueda conocer su realidad, su historia,
para que entonces él pueda hacer lo mejor. Y es que los pueda. niños también preguntan, o sea, Ajá. porque el niño puede preguntar por qué mi amigo termina a los 3 minutos el ejercicio, el Ajá. parcial y entrega el ejercicio y a Ajá. mí me toma 50 minutos Ajá. y a él nada más, a él le ponen 15 problemas y a mí me ponen 3. Sí. Ellos se van dando cuenta de las diferencias. A mí me traigan una hoja distinta. Exacto. A mí me lo preguntan oral y a ellos no, me lo preguntan aparte. Y si no Claro. tenemos esto claro, nosotros jamás vamos a poder abrir esa conversación. Porque la idea no es que tu hijo llegue y se encuentre con esa sorpresa y ya. Claro. No, porque eso es lo más No, hay que difícil. ayudarlos a procesar y también hacer una integración de su realidad. Exacto, o sea Sí. que desde antes de que le toque una adecuación curricular, que eso es otro tema, Sí. poder conversar, es que esto tiene que ser una conversación abierta. Sí. Como te decía, con la escuela, pero primeramente con tu hijo. Porque eso es parte de su personalidad. Ponte, a ti te vamos a decir, te falta una oreja. Mira, tú naciste así, amor, te tocó. Pero está bien, tienes la otra. Claro. O sea, no para cegarlo de su realidad, porque si él se molesta, o se pone triste, o entra en una crisis... No, pero es parte de quién eres. Es parte sí, de que, es bueno, respuesta sí. a la pregunta quién Exacto. soy. Si en sí estás molesto de que no tienes una oreja, y es válido y te puedes molestar, porque si le cierras ese canal y lo pones a reprimir, porque si no le das el permiso de molestarse por algo cierto, que hasta tú te molestarías, lo que haces es que lo llevas a una represión excesiva. Y cuando hablamos de reprimir, eso es normal y es necesario en el ser humano, pero en el exceso, al final, sale de las peores maneras. Entonces sí tienes que dar el espacio en la conversación del diagnóstico con tu hijo, de que tu hijo reaccione, como sea que tenga que reaccionar, y acompañándolo en esa reacción para que luego que él pase esa página, le puedas ayudar a observar las otras cosas que sí tiene. Creo que esto es como un recordatorio de que nadie puede dar lo que no tiene y que es importante que mamá acepte la condición o el diagnóstico del hijo, no para etiquetarlo, sino para verlo como parte de quién es como persona y que haya hecho ese procesamiento y aceptación para poder ser una persona que tenga estas conversaciones abiertas, honestas, tanto como con el equipo del colegio, como con la familia, como con el mismo niño o niña cuando va creciendo, para acompañarlo en ese camino de integrar en su vida la condición, integrar en su vida y poder responder todas estas preguntas de su identidad, de quién es, de qué proyecto de vida tiene y que mamá pueda ser esa persona que está con él y lo acompaña, pero para eso mamá no puede estar en un sitio de oscuridad, tiene que estar en un sitio de sanidad emocional. Exacto. Es que esa es la clave, por eso sí, cuando hablábamos de los pasos a seguir, sí, definitivamente hay que seguir toda la parte médica necesaria del desarrollo con su pediatra, si corrobora vamos al neurólogo, pero desde ese primer momento, desde antes o durante esas idas al pediatra, la angustia que te vaya a surgir por lo que no observas, eso lo puedes empezar a conversar con un psicólogo y ya vas trabajando a la par. Claro. Las posibilidades que pueda surgir o no de que surja un diagnóstico específico o no, tus propios miedos o dolencias o lo que sea que te surja con respecto a eso, para que en el momento necesario ya tú tengas un camino elaborado y puedas enfrentar esto de la mejor manera. No esperes tampoco como mamá o papá al final, ponte, porque te puede tomar 2 años o un año y medio o 2 años en total, para hasta que salga una respuesta un poco más certera, porque en los primeros 2 años de vida tampoco hablamos de diagnósticos definitivos, o es muy difícil hablar de eso, sí se puede, pero es muy difícil. Preferimos usar la palabra inclinación a este diagnóstico o alta probabilidad a X diagnóstico. Entonces, para ese lapso de 1 año y medio o 2, ya tú has podido en ese lapso trabajar tus propias ansiedades de tal manera que quizás estés mejor preparada o preparado para afrontar ese camino, ya quizás con menos, necesitando menos para ti y pudiendo estar más para él. Y así pues puedes garantizarte mucho más el éxito. No empieces al mismo tiempo que empiece tu hijo, en pocas palabras. Y eso es lo que comúnmente pasa.
Cuando ya el papá o mamá tiene el diagnóstico, es cuando apenas van a empezar a ver qué es lo que les surge a ellos con eso. Cuando lo mejor es que lo hagas también desde un principio. Ya llega a eso, ya tú estás sumamente mejor preparado. Muchas gracias, Caridad, por estar con nosotros en este espacio, dando información tan valiosa no solamente para las madres, sino para todos los profesionales que trabajan directa o indirectamente en espacios donde están niños y que son personas o actores claves también en el desarrollo positivo del niño. Para cerrar este episodio, ¿qué mensaje les podemos dar a estas familias que de pronto en este momento se encuentran con algún tipo de desesperanza en este viaje de la crianza de niños con necesidades especiales? Bueno, también gracias a ti, Graciela, porque a veces es un tema que no se sigue pensando, que solamente se piensa en un primer momento, de recibir un diagnóstico, de llevar a las terapias y no hay más. Así que quiero cerrar diciendo que sí hay mucho más, que esto es un camino enriquecedor, donde muchos padres no tienen la oportunidad de aprender porque simplemente su hijo no tiene ningún diagnóstico. Aunque hay muchas posiciones acerca de eso, o sea, todos tenemos algo. Claro. Que no esté en el manual sería infinito entonces. Pero valorarlo, o sea, verlo como una oportunidad para crecer. Vas a crecer mucho más como padre o madre, como persona en una sociedad, si no te hubiese tocado un hijo con alguna diferencia. Así que no estoy diciendo que sea fácil pensar así, pero si en algún momento lo piensas, siéntete bien por eso y míralo como que fuiste escogido para una misión importante. Una misión que es una oportunidad de crecimiento personal y Exacto. que nos fuerza a crecer profesionalmente, a sanar heridas, a trabajar todas esas cosas internas. Exacto. Que si no, no hubiéramos trabajado. Bueno, muchas gracias, Caridad, y gracias a ustedes por escucharnos.